¿Qué ha pasado? La derecha americana, la derecha norteamericana, la derecha estadounidense ya no es lo que era. Así titulé una charla que di el otro día en un think tank español y que, bueno, no puedo reproducir ahora porque esas cosas no se hacen, pero bueno, voy a hablaros un poquito de las cosas que dejé caer ahí, ¿no? A cuenta de ese cambio perfectamente identificable por todo el mundo que está experimentando la derecha de Estados Unidos, sobre todo desde la resurrección de Donald Trump. Para empezar esa charla, en el arranque de esa charla, me serví de la anécdota con la que abre Matthew Contineri un libro extraordinario, absolutamente impagable y que ojalá se traduzca, titulado The Right, The 100-Year War for American Conservatism. La derecha, la guerra centenaria por el conservadurismo americano, norteamericano, yanqui, estadounidense. Contineri cuenta ahí que a principios de siglo, en el número 1150 de la calle 17 de Washington, D.C., había un edificio que concentraba a buena parte de la flor y nata de la intelectualidad derechista norteamericana de aquel entonces, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, la sede de Weekly Standard, un semanario extraordinario que tuve la fortuna de visitar hace más de 10 años. Estaba también The New American Century, que era un proyecto, era una fundación promovida por el director de The Weekly Standard, que era Bill Kristol. Ahí también estaba el American Enterprise Institute. En fin, que estaba ahí buena parte de la derecha neocon, una derecha neoliberal para mucha gente, que utiliza ese terminajo, y que era muy partidaria de fronteras abiertas, mercados muy abiertos, la apertura de Estados Unidos al exterior, que también pasara incluso por la intervención militar en algunas zonas para promover la agenda democrática. En fin, esa derecha que conocemos todos los que tenemos unos años ya. Hoy en día, en ese edificio, en ese número, en el número 1150 de la calle 17 de Washington, D.C., hay un solar. Un solar. No hay más edificio que concentre a esa derecha de la que os estoy hablando. Hay un solar, creo que desde el año 2016. El edificio que albergaba las sedes de The Weekly Standard, del New American Century o del American Enterprise Institute fue demolido en 2016, el año de la primera victoria de Donald Trump en unas presidenciales norteamericanas. Ya es casualidad. Ahora, la derecha que tiene la sartén por el mango, o que está mucho más alineada con los lineamientos que salen de la Casa Blanca, está más cerca del Capitolio, está por la zona de Capitol Hill, también en la capital de Estados Unidos, ¿no? Y ahí encontramos a la célebre Heritage Foundation, al Claremont Institute, o a The American Compass, que acaba de publicar un libro con el muy elocuente título de The New Conservatives, Restoring America's Commitment to Family, Community and Industry. Los nuevos conservadores, cómo restaurar el compromiso norteamericano con la familia, la comunidad y la industria. Este título ya permite ver ese cambio del que estamos hablando. Es un cambio clarísimo. Aquí se hablan de factores que o se citaban poco o no se citaban en los tiempos en tiempos neoliberales, etcétera, ¿no? Familia, comunidad, industria, ¿no? Ya digo, esto me parece que bastante significativo, ¿no? Esta nueva derecha de la que os vengo a hablar se distancia o aún se revela o se revuelve contra su predecesora en materia de libre comercio, en materia de inmigración, en materia de intervencionismo de Estados Unidos en el exterior. Esta nueva derecha considera que en el libre comercio no era la panacea, que ha generado problemas gravísimos a las clases medias norteamericanas,
considera que el experimento de las puertas abiertas y de la inmigración irrestricta ha generado un problemón de primer orden a Estados Unidos. Hay cifras, hay gente que habla incluso de que los años de Biden, solo en los años de Biden, han entrado 20 millones de ilegales a Estados Unidos. 20 millones de personas de manera ilegal. Imaginaos, claro, ese es el gran tema ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Y que el intervencionismo o la promoción de la democracia, el nation building, ha provocado una sangría económica y también en términos humanos a los Estados Unidos sin que se hayan obtenido beneficios extraordinarios, sin que se haya podido convertir a países como Afganistán o Irak en nuevas Suizas. Esta derecha ahora, bueno, esta derecha está mucho más cerca de ser mainstream que esa derecha de principios de siglo, esa derecha pues eso, muy de free trade for a better world, etcétera, ¿no? Bueno, pues muy asociada a la administración de George W. Bush, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Que esta derecha nueva no está nueva. Esta derecha, de hecho, tiene precedentes, bueno, tiene precedentes de solera y está muy alineada con lo que ha sido el Partido Republicano durante buena parte de su historia previa a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este tipo de actitudes, este tipo de lineamientos vinculan a la derecha trumpista, a la derecha trumpiana, con figuras como las de Calvin Coolidge y William Harding, dos santos varones, dos vacas sagradas de la derecha norteamericana, dos presidentes previos al crack del 29, previos a la Gran Depresión, que puso patas arriba la política norteamericana, que cambió radicalmente la política norteamericana, incluso el Estado americano y la concepción de los Estados Unidos de América, y que de hecho, bueno, pulverizó buena parte de la agenda conservadora, ¿no? La agenda conservadora de gente como Harding y Coolidge estaba basada precisamente en el estado mínimo. Ellos veían con honda suspicacia cualquier intervención del gobierno más allá de lo estrictísimamente necesario. Eran, no nominalmente, para que no me coma ningún politólogo, minarquistas, pero sí que eran partidarios de que la sociedad civil y que los individuos se encargaran de buena parte de la vida política, social y económica de la nación, y que el Estado tuviera un papel auxiliar, nunca primordial, ¿de acuerdo? Esta agenda se fue a tomar por saco con la Gran Depresión y con el Big Government relacionado con el New Deal de Roosevelt, ¿no? Y no te quiero ni contar dónde acabó su política de retraimiento internacional o de aislacionismo cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, o sobre todo cuando se implicó, cuando intervino Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tipo de core issues, core values o valores esenciales de los conservadores norteamericanos durante muchísimo tiempo se fue a tomar por saco, repito, durante muchísimo tiempo, precisamente cuando los felices años 20 dieron paso a los estremecedores años 30. Pero ya digo, Harding y Coolidge, William Harding y Calvin Coolidge, dos tipos muy valorados por los libertarios, eran unos tipos proteccionistas, eran unos tipos aislacionistas, eran unos tipos que eran muy duros, muy hostiles a la inmigración, al punto de que establecieron restricciones que duraron decenios en Estados Unidos y que también ponían grandísimo daban un grandísimo valor a la industrialización, a que Estados Unidos fuera una superpotencia en términos industriales. En esto se parecían mucho a Donald Trump, un tipo al que cuesta asociar con alguien como Calvin Coolidge. A poco que se haya leído algo de historia norteamericana, pues son personalidades que son muy distintas, sin embargo les unían bastantes cosas, ¿no? La gran diferencia, según comenta Contineri en este libro, es que
tanto Harding como Coolidge encarnaban el statu quo en aquel momento, ¿no? Eso, eran conservadores de algo muy querido para, no solo para el movimiento conservador norteamericano, sino que era muy americano, ¿no? Y que generaba grandes diferencias con Europa. De hecho, otro conservador, algo posterior, pero también muy de la línea tradicional del mundo conservador de Estados Unidos, Robert Taft, hijo del presidente Taft, consideraba que los planes asociados al New Deal, esos grandes planes de intervención estatal en tantos ámbitos, representaban una seria amenaza para el sistema americano y eran una peligrosa aproximación a los modelos europeos de aquella época, del primer tercio del siglo XX, que generaban regímenes o daban paso a regímenes autoritarios o a personajes, a caudillos que acababan por laminar el Estado de Derecho, ¿no? Acabar o por arrasar con el Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Que, ya digo, Harding y Coolidge eran bastante statu quo en este ámbito y Donald Trump, en cambio, llega siendo el anti-establishment. En 2016 llega siendo el anti-establishment, no solo el anti-establishment en términos generales, en términos nacionales, sino el anti-establishment con el propio Partido Republicano. Hay que recordar que antes que a Hillary, Trump tuvo que ganar y que arrasar a la propia élite republicana de aquel momento, que de hecho llegó a crear super PACs, comités de acción política, a los que metieron millones y salvajadas de dinero para tirarlo abajo en la competencia electoral. No lo consiguieron y hoy en día el Partido Republicano está absolutamente al servicio de Donald Trump, está totalmente alineado con Donald Trump, ¿no? Los críticos de Trump de un primer momento o se han retirado o se han sometido o incluso se han pasado al Partido Demócrata. Hay, de hecho, entre los neocon, entre el mundo de Bill Kristol, que estaba en aquel edificio de Washington, D.C., hay gente que ha votado por Kamala, que ha hecho campaña por Kamala o que directamente se han pasado a las filas del Partido Demócrata. Hay otros célebres neocon que ya no se consideran republicanos, como Daniel Pipes, Max Boot, de hecho, otro analista neocon, ha llegado a escribir un libro sobre su peripecia personal y cómo acabó distanciadísimo del Partido Republicano. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, pues que este nuevo partido republicano es un partido donde el componente populista prima sobre el componente elitista, lo llaman algunos, el componente neoliberal, dicen otros, no sé. Había en Estados Unidos un partido republicano que se consideraba muy asociado al mundo de las finanzas, al mundo de las clases gerenciales, al mundo de las clases acomodadas que vivían en los suburbs de las grandes ciudades del país, a gente con un gran nivel de formación y con unos altísimos ingresos. Y hoy en día, pues, por primera vez en décadas, los registros de las encuestas ven que la ciudadanía considera que el partido que se alinea con las clases medias y con las clases trabajadoras y con los famosos blue collars no es el Partido Demócrata, sino que es el Partido Republicano. Hay gente que dice que bueno, pues esa reconfiguración del mapa político ha hecho que ahora mismo haya una coalición anticlerical, he leído en algún sitio, entre populistas MAGA y oligarcas Big Tech tipo Elon Musk, frente a burócratas, miembros de la burocracia estatal, a miembros de la clase gerencial, a miembros de la academia, a miembros de la industria periodística, al mundo de las ONGs, al mundo de los abogados junkies del interés público, etc., ¿no? Y bueno, pues en el mundo de las clases trabajadoras también encontramos a gente, leí el otro día, hablar de la economía del carbono, es decir, la gente que depende
en gran medida los combustibles fósiles, ¿no? Los propios trabajadores de las industrias del petróleo, los trabajadores de las empresas manufactureras, del sector de la automoción, etcétera, camioneros, transportistas, trabajadores por cuenta propia y currantes de toda la vida, vamos. Eso es lo que leí el otro día, ¿no? ¿Qué sucede? Que, bueno, vimos que el otro día vimos que es una coalición bastante inestable, ¿no? Hay gente que dice que es una coalición que se ha aglutinado por la aversión a lo woke, al wokismo, que ha hecho presa del Partido Demócrata, y que ese es el gran pegamento de esta coalición, que si desaparece eso van a tener mucho más difícil seguir juntos, porque sus agendas son muy distintas. Y te dicen que hay una derecha, la derecha mainstream a principios de siglo, la derecha pro-inmigración, la derecha campeona del libre mercado irrestricto, etcétera, va a entrar en colisión con los planes que tienen pues los America Firsters, los que han dicho, oigan, la política de puertas abiertas ha generado gravísimos problemas comunitarios, económicos, sociales en el país y toca parar. Veremos a ver dónde acaba todo, ¿no? Esta tensión entre el ala populista, el ala más working class y el ala elitista, el ala gerencial, va a existir siempre en los partidos de derecha. Y la madre del cordero, la clave de su supervivencia es que venga alguien que sea capaz de aglutinarlos y de generarles sentido de causa común y de hacerles avanzar en términos de agenda con una gran personalidad, ¿no? Bueno, pues mucha gente está señalando a Ronald Reagan como un precedente de todo esto, ¿no? De un gran aglutinador de gente que tenía proyectos que diferían en bastantes puntos esenciales, ¿no? Vamos a ver si Donald Trump consigue ser ese gran aglutinador. Por cierto, hablando de Donald Trump y de Ronald Reagan, hay mucha gente que está esgrimiendo la figura del Gipper como la está oponiendo a lo que fue o a lo que está siendo Donald Trump. Y el caso es que lo están diciendo en unos ámbitos donde Reagan no fue lo que dicen que fue. Por ejemplo, en política exterior, Reagan no fue ningún campeón del intervencionismo de Estados Unidos en el planeta. Reagan, de hecho, fue uno de los presidentes menos intervencionistas de la historia reciente de los Estados Unidos. Grandes invasiones de Reagan, la isla de Canadá, el ataque al Palacio Presidencial de Gaddafi. Sí tuvo presencia Estados Unidos en el Líbano, hasta que le metieron un zambombazo en los barracones de marines en Beirut y salieron por piernas. Estados Unidos, Ronald Reagan, mandó retirar a los marines del país del Cedro. Así que no era ningún halcón neocon Ronald Reagan, que es verdad que tuvo un protagonismo esencial en la caída del muro de Berlín. Y también es verdad que fue el principal negociador, uno de los grandes negociadores con las autoridades soviéticas, hasta el último momento. Ahí es muy difícil. Ahí no es el mejor ejemplo que oponer a Donald Trump, digo, en materia de política exterior, Ronald Reagan. En cuestiones de proteccionismo, también hay que decir que uno de los grandes defensores de la política arancelaria y tarifaria de Donald Trump, no de ahora, sino de su primera administración, es Robert Lighthizer, que tiene un libro que se llama No Trade is Free, que es absolutamente esencial también. Este señor trabajó con Ronald Reagan también. Y este señor también te cuenta, con datos, cómo Ronald Reagan también se sirvió de la política tarifaria, la política arancelaria, para jugar bazas económicas que en pura teoría libertaria no debería haber utilizado, ¿no? Lighthizer dice, de hecho, que
en este punto Ronald Reagan mostraba menos interés por la cuestión económica que Donald Trump, y que bueno, pues no lo dice en términos precisamente negativos de Donald Trump, con el que trabajó en la primera administración, el amigo Lighthizer, ¿no? En fin, a ver qué sucede, ya digo, con una derecha que obviamente ha cambiado y que aún no sabemos qué derroteros va a tomar, pero sí es cierto que sí que parece claro que la derecha norteamericana, empezando por su base electoral, está pidiendo unas rectificaciones de políticas que ha capitaneado la derecha durante buena parte del siglo. Entonces, ha capitaneado o ha adoptado con toda la alegría, ¿no? Entonces, hay otra derecha que dice, no, toca parar, toca reflexionar, toca darle una vuelta a ciertos temas muy importantes. Por ejemplo, los relacionados con el libre comercio, con la inmigración, con la nacionalidad, con la comunidad y con el propósito. ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está en la tierra de los Estados Unidos de América? Toca, ya digo, hacer esa reflexión y ver hacia dónde van, por dónde van a ir los tiros con Donald Trump, que no es el gañán oportunista que tantos dicen que es. Yo tengo libros políticos de Donald Trump pues no sé si son del año 2000 o de antes del año 2000. No es ningún advenedizo. Y son libros donde detalla ciertas políticas que luego hemos visto reflejadas. Mario, seguro que no los escribió él. No sé si los escribió él o los dejó de escribir él. Lo que sí sé es que es un tipo que lleva 25 años diciendo cosas muy parecidas. No lo aguanta eso. No os creáis que lo aguantan tantos políticos eso. Eso por un lado. Segundo, no es un marciano al que sea imposible clasificar porque ha venido a destrozar todas las maneras de hacer política. Ya estoy diciendo que sus actitudes ante temas cruciales tienen honda raigambre en el Partido Republicano. Y eso que no me he querido remontar a los tiempos fundacionales de Estados Unidos y a los tiempos de Estados Unidos en su hora más crítica, la de la Guerra Civil, donde el Partido Republicano era el partido del intervencionismo, era el partido del proteccionismo, de los aranceles, y los demócratas, los vilipendiados demócratas del sur, sobre todo, eran partidarios, los grandes partidarios del libre comercio, porque sus economías eran agrarias, ¿no? Incluso en la conformación de la Reserva Federal, esta otra idea de los Estados republicana de los Estados Unidos, muy contraintuitiva o que hace cortocircuitar a mucha derecha libertaria hoy en día, tiene raigambre republicana. ¿Es la correcta? Estoy diciendo que esa tradición está ahí, que no se está inventando nada Donald Trump, que no es un advenedizo que se está moviendo por mero cálculo inmediatísimo y sin tener ni repajolera idea de lo que habla. No es el caso. No es el caso. En fin, eso, que hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Ha sido un vídeo que ha pretendido ser más descriptivo que otra cosa, donde, ya digo, os he dado cuenta de algunas de las ideas con las que trabajé en ese seminario para un think tank que di hace solo unos días. Voy a dejar en la descripción las fuentes que utilicé para mi intervención en ese seminario, y la verdad es que me gustaría que en los comentarios me comentarais, con perdón, que como veis vosotros la situación de la derecha, no solo en Estados Unidos, sino en España, en el resto de Europa, en Argentina. Casi todos los comentarios serán bienvenidos, incluso las críticas, siempre y cuando no sean críticas gañanas, que evidentemente las voy a tirar a la basura. Pero las demás me parecen súper útiles y las tendré muy en cuenta. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado de interés. Más que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Perdonadme mis incompetencias técnicas, porque es que soy Juan Palomo en estas cuestiones y yo me lo guiso y yo me lo como, pero de aquella manera, ¿eh?